Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Roberto Peregrino y el día de hoy estoy muy contento porque Luisa Aguilar y Adolfo García nos recibieron en su casa para platicar un poquito sobre Mondomeraki, sobre sus inicios en el teatro y sobre sus futuros proyectos. Por favor, acompáñenos. Adolfo, ¿cuáles son tus acercamientos o cómo es que inicias en este mundo del teatro? Pues en el mundo del teatro, pues de alguna manera ya había estado inmerso un poquito desde muy joven, ¿no? Cuando en la prepa, pues me metí ahí a un tallercito de teatro. No me fue muy bien, la verdad. Pero sí me acerqué, porque yo tenía mucho la inquietud desde muy chiquito, desde muy joven, como de hacer teatro y escribir películas y salir en el cine y esas cosas, ¿no? Estaba estudiando en la prepa y al mismo tiempo estaba yendo a clases de teatro, pero pues bueno, ya el destino ya empezó a marcar un camino y pues no continué en el ámbito del teatro. Ya hasta mucho después, que fue en un espacio que tenía, que montamos con un compañero en el centro, que se llama Centro Cultural Aliac. Y ahí había talleres de arte, había de todo un poco y había presentaciones de teatro. Entonces yo me metí a tomar clases, un poco de teatro clown, y ahí fue donde empecé a tener como un poquito más de acercamiento ya con el teatro y pues una presentación por ahí, ¿no? Después me salí porque pues no me daba la vida para tener como el tiempo de poder dirigir el espacio, tomar clases y todo eso, ¿no? Entonces, pues me salí y posteriormente, ya como por el 2017 aproximadamente, pues cuando conozco a Luisa, pues ella me ve tocar la jarana y ve que no estoy así como tan perdido en el teatro y me invita a trabajar con ella, ¿no? Yo venía de estudiar arte plástica, ¿no? Y de querer ser como pintor y querer pintar murales y todo el tiempo estar dibujando y todo eso, ¿no? Y entonces monté en ese espacio un taller donde pues la gente iba y tomaba clases conmigo y al mismo tiempo pues era mi espacio donde yo construía, donde yo creaba, ¿no? Y entonces pues como que ahí fue donde empecé pues a explotar más el potencial que creo que tengo, ¿no? Como en muchos ámbitos del arte, ¿no? Porque fue, como te comento, desde la pintura, desde la cartonería, hasta la gestión cultural, ¿no? Que fue lo que también después estudié. Soy afortunado porque puedo decir que vivo de lo que me encanta hacer, ¿no? Y pues nada, pues ahora el teatro es una experiencia bastante complementaria, ¿no? Porque al mismo tiempo de que estoy ejerciendo la actuación, el teatro como tal, estoy ejerciendo todas las demás que ya había aprendido o que ya había tenido mis etapas, ¿no? Que es, pues sí, la plástica, que es a partir de la construcción de títeres o de escenografías, ¿no? La gestión cultural, que es también a partir de la gestión de la compañía de teatro, la música, que fue también una etapa que me empeñé mucho a aprender música tradicional son jarocho y bueno, pues ahora ya lo estoy aplicando, ¿no?
Y bueno, pues como que todo se acumuló en la compañía Mundo Meraki. Y ahí es donde pues ya estoy ejerciendo ahora sí que de todo, ¿no? De todo de lo que he estado como aprendiendo y potencializando y especializándome principalmente, ¿no? Y bueno, pues Luisa, ¿tú cómo inicias en este mundo de los títeres y qué te trae a México? Pues primero, antes de iniciar en el mundo de los títeres, inicié en el del teatro. Estaba en una compañía en España que se llama Camante Teatro, allí estuve 18 años trabajando y al principio hacíamos pues teatro de actor. De hecho, salí de un laboratorio teatral que se hizo en esa compañía, pasé a formar parte de ella. Hacíamos teatro de actor, empezamos a especializarnos en niños y a partir de un experimento que hicimos una coproducción con otra compañía, que eran titiriteros, conocí el lenguaje del títere más de cerca, sobre todo porque al director de ese proyecto, que lo llaman Cucas, Marcelino de Santiago, se le ocurrió la idea de que los actores manipuláramos y los titiriteros actuaran. No sé cómo, el resultado, no sé si fue tan pues como él esperaba o no, pero fue un conocimiento del títere, ¿no? De ahí el acercamiento era, pues no había tantos talleres en Asturias, yo vivía en Asturias, entonces era pues por pidiendo libros, buscando libros, yendo a los pocos tallercitos que había y empecé a trabajar teatro de títeres de mesa. Se me hizo como el camino, totalmente el camino, ¿no? Aunque pues siempre hay como una técnica mixta en la que todo lo que aprendes como actor también lo puedes aplicar en los títeres, ¿no? De alguna manera hay muchas reglas que son similares. Entonces empezamos a conjugar los dos, el actor de títer el teatro de títeres como el actor, y hubo otro momento más adelante que encontré al objeto, o el objeto me encontró a mí, no sé, pero nos encontramos y fue el enamoramiento, ¿no? Porque si bien todo tipo de teatro de títeres me encanta, son técnicas muy especializadas, ¿no? Entonces, si quisiera trabajar hilos, tendría que especializarme mucho en eso. El guante lleva otra especialización, la mesa también. Y el objeto fue como encontrar un guante, ¿no? Se me hizo muy, muy atractivo por la capacidad metafórica que tiene. Entonces, a partir de ahí empezamos a trabajar eso. Presentamos nuestro trabajo en FETEN, en una feria, funcionó muy bien. Llevó premios, todo iba muy bien, pero pues yo entré en una especie de crisis personal, creativa y de muchos aspectos, ¿no? Empecé a plantearme que quería dejar pues la compañía, distanciarme un poquito de la compañía. La teníamos conjuntamente con mi pareja, entonces también hubo una ruptura de pareja y decidí que tenía que ir a algún lugar, ¿no? Barajé Italia, porque era un país en el que había trabajado durante varios años, pero el idioma todavía no lo dominaba tan bien como para estar allí, ¿no? Trabajando profesionalmente, porque cuando vas de gira dicen, ay, qué chistosa suena la española, ¿no? Pero cuando vas a vivir y quieres trabajar profesionalmente, y luego también estaba la cuestión de los euros, ¿no? Que pues quería estar al menos 6 meses, un año fuera y no sabía si me iba a alcanzar. Pero también había estado de gira en México, en Titerías, en el Festival de Titerías, y pues con México surgió un flechazo, me sentía muy a gusto. Entonces pedí una beca que afortunadamente me dieron para tomar un curso con Carlos Converso en Jalapa. Yo todavía vivía en España y pasé un mes en Jalapa, en Veracruz. Y ahí sí dije, de aquí soy. O sea, de pronto sí me imaginé viviendo ahí, ¿no? Esto que dices, ¿y cómo sería despertar aquí, no? ¿Y cómo sería? Hay un ambiente muy titiritero en Jalapa. Empecé a hacer como amigos y vínculos. Entonces, pues sí, tomé la decisión de un año sabático allí en Jalapa y pues después fue todo fluyendo porque continuaba yéndome a España a hacer funciones y regresaba, o de repente teníamos gira en Argentina o en Brasil y me iba a la gira y regresaba y yo no tenía tanta conciencia de a lo mejor haber dejado mi país, ¿no? Porque iba, venía, viajaba, volvía, entonces no tenía tanta conciencia de estar en México viviendo. De hecho, por mucho tiempo no me compré nada, ¿no? Ni una cafetera, nada, porque yo estaba de paso, según, ¿no? Aunque vivía solita, pero tenía lo mínimo. Pero ya después fui presentándome a proyectos. Sí es verdad que durante mucho tiempo, y aunque Jalapa es un germen muy bonito para crear títeres,
Yo trabajaba con los espectáculos que tenía de España, pero no creé nada. Me costaba mucho trabajo, dentro de ese proceso como de crisis también creativa, crear un espectáculo de títeres, ¿no? Y más que me sentía como un poco sola, ¿no? Entonces más bien escribía pues investigaba como técnicas, hacía como ejercicios, pero nunca se resolvía en un espectáculo, ¿no? Y ya luego surgió la oportunidad de hacer cine, por un chico que me vio haciendo títeres y que dijo, pues cuando yo termine mi carrera de cineasta, pues te voy a contratar, ¿no? Y pues sí, pasaron como 3-4 años y cumplió su promesa. Entonces grabé una película que se llamó El silencio de Augusto, y entonces también se me abrieron otros caminos, como la fotografía, el cine, que se me hicieron interesantes, sin dejar de lado totalmente el objeto, pero más bien actuando con los espectáculos que tenía, hasta que conocí a Adolfo y creamos Mundo Meraki, y fue como una explosión de repente de todo lo que cada quien tenía seguramente atesorado, y fue una explosión en la que de repente dices, claro, quiero contar todo esto, y encuentro como el ensamble, como la forma en que poder hacerlo, ¿no? Y eso fue un poco... Ahora llevo 10 años aquí, o sea, el año sabático se convirtieron en 10 años. Bueno, ahora sí, Luisa y Adolfo, ¿nos pueden contar cómo es que se unen ambos para crear Mundo Meraki? ¿Qué es lo que los mueve a ustedes a formar esta compañía, por favor? Bueno, yo creo que Mundo Meraki nace por accidente, ¿no? Porque pues todo nació a raíz de que estábamos, pues sí, platicando, cotorreando un poco, y estábamos tomando una cerveza y... Bueno, el chiste es que estábamos así de manera natural, chismoseando, platicando, y yo tenía la jarana y estaba mostrándole algunos sones a Luisa, que también le gusta el son jarocho, y empezamos a hablar así de, mira, pues es que con el son de la iguana, ¿no? ¿Te acuerdas? Y no, pues es que hay un cuento que se llama Iguanas Ranas, y pues sí estaría bueno como hacer una mezcla ahí de música con narración oral, que estoy haciendo ahorita narración oral, y que aquí, que allá, y que quién sabe qué, y cuando menos nos lo esperamos ya teníamos unos cuentos, 3 cuentos montados, ¿no? O sea, ya con música tradicional, con títeres y pues con narración. Entonces, pues dijimos, bueno, pues creo que hay como una oportunidad bastante interesante en la creación en conjunto, y pues habrá que aprovecharla, ¿no? Lo que sí es verdad que el nombre de Mundo Meraki tardó muchísimo, porque yo llevaba trabajando como Luisa Aguilar aquí en México, pero no me gustaba trabajar bajo ese nombre, aunque estuviera yo en un momento dado sola, ¿no? Se me hacía extraño, pero no encontraba un nombre para poner a la compañía. Entonces ya cuando nos incorporamos los dos ya era necesario tener un nombre, ¿no? Ya no podíamos seguir trabajando bajo ese. Y empezamos a buscar nombres en Bable, que es mi lengua madre, digamos, de Asturias, nombres en maya, en náhuatl, o sea, cómo unir las dos culturas, ¿no? Pero nada, no surgía, y ya íbamos por la calle diciendo, ¿y si nos llamamos la farola? ¿Y si nos llamamos lo que veíamos? ¿Y si nos llamamos la planta tal? ¿Y si nos llamamos cual cosa? Y un día surgió de manera, ya nos pusimos a buscar concienzudamente, y no me acuerdo quién propuso qué cosa, pero uno propuso Mondo, que significa algo sencillo, algo limpio, sin artificio, y el otro propuso Meraki, que es una palabra griega que significa hacer arte con el alma, ¿no? Y entonces eso sí nos definía, ¿no? Porque era hacer arte con el alma, pero ¿cómo? Pues trabajamos todo muy sencillo, pues añadamos el Mondo, ¿no? Y de ahí ya surgió la palabra Mundo Meraki, ¿no? Un nombre que realmente nos definiera y que nos sintiéramos identificados, aunque nos llamen Mando Meraki, Mango Menaki, muchas cosas, pero ya quedó. Ahora me gustaría saber sobre la manipulación de los títeres propiamente. Es decir, ¿cuál fue la formación de cada uno, ya más profunda, para poder manipular estos objetos, títeres? Porque además también lo que hacen ustedes es que tienen música en vivo en las puestas en escena que
han propuesto como Mondomeraki? Yo creo que la formación es constante, o sea, todavía no se acaba nunca, ¿no? Todavía estamos inscribiendo un curso de dramaturgia de teatro objeto que se da desde Argentina, pero con esto de la pandemia podemos tomar. Yo quise meter uno con Agnes Limbos, una titiritera belga, a ver si seleccionan o no. Es como una constante búsqueda, pero sí el origen un poquito, pues en México fue con Carlos Converso, también tallereando con Rubén Reyes, pues pues sí, alumno y ya compañero de Carlos, con el que empezamos a investigar mucho sobre el teatro de objetos, con Julia Siliano, una chica argentina que también trabajó con Philippe Yanti, que es así como un referente del teatro de objetos. Entonces de aquí, de allá, pues ha sido la formación, ¿no? Como de alguna manera autodidacta. Incluso he descubierto que para el trabajo con objetos, propiamente dicho, te puedes enriquecer de otro tipo de artes, ¿no? Como la fotografía, el fotógrafo Chema Madoz, por ejemplo, que trabaja con objetos, fundamentalmente, ver sus fotografías te dispara un montón el imaginario para poder trabajar, ¿no? Creo que hay muchas maneras de llegar al objeto y llegar a la manipulación a través también de otras artes, ¿no? Hay un concepto que se llama pareidolia, que es esta capacidad que tenemos como de ver caras. El cerebro como que ahorra, sintetiza y busca caras o cuerpos o algo conocido, ¿no? Animales en las nubes, en las verduras, partes un pimiento y se va así como gritando, ¿no? Y eso despierta mucho también toda esta capacidad que finalmente es de juego. Digamos que para manipular el objeto o para trabajar con el objeto, creo que hay que por un lado jugar y estar abierto pues sí, a lo lúdico, como cuando juega un niño, ¿no? Pero por otro lado, dar como un aspecto metafórico, encontrar el trabajo de la metáfora para poder resignificar ese objeto en otra cosa, ¿no? Y poder pues contar, por ejemplo, una historia de amor con una vela y un hielo, ¿no? O contar un asesinato descorchando una botella de vino y la sangre, ¿no? Pero eso puede ser simplemente una acción de un actor, pero si se le da un significado, puede ser realmente el asesinato y puede ser muy duro ver cómo está clavándole sacacorchos a la botella y cómo luego el vino tinto sale, ¿no? O sea, digamos que eso, en mi caso o en nuestro caso, yo ya lo tengo tan integrado a mi vida común, que es así como sucede con la pareidolia, me sucede con el objeto, ¿no? Que sí veo lo que es, veo el objeto, pero veo también como esa capacidad de metáfora que tiene, ¿no? Si veo una taza, pero la taza es vieja o no es vieja. Sí se puede voltear y puede ser una carita, pero más allá de lo físico, esa taza, ¿qué contuvo? O esa taza se rompió alguna vez, si se rompió puede hablar de una relación que se rompe y que nunca vuelve a ser igual, o de cuando se lastima a alguien, no sé, ya hay como esa capacidad de ver en el objeto. Y ahora también a través de Shaddai Larios, una chica mexicana muy talentosa, estamos descubriendo también la memoria del objeto, ¿no? Como esta otra evocación que te puede hacer el objeto de la memoria y que no tiene tanto que ver con la metáfora, sino con encontrar una serie de emociones, ¿no? Entonces es una constante búsqueda, porque por otro lado la materia, también más allá del objeto, una tela, un plástico, el agua, la arena, también pueden ayudar a contar historias, ¿no? Entonces es como integrarlo tanto en tu modo de ver las cosas. Yo no sé si es ya una ¿cómo se llama? Cuando tienes una deformación ya, de que sí, o sea, te digo, un zapato. ¿Qué es ese zapato, no? ¿Quién lo calzó? ¿Por qué está nuevo? ¿Por qué está viejo? Todo significa algo. Y hablando de zapatos, hubo también como una experimentación que trabajé hace años, porque generalmente se trabaja el objeto con las manos. Se manipula con las manos, o se anima, porque es un concepto como que nos gusta más, ¿no? Lo de dar alma. Pero hace unos años se me ocurrió la idea de manipular con los zapatos puestos, o sea, que los pies fueran quienes manipularan, ¿no? Entonces, hay tantas posibilidades
tantas como queramos. Otra es integrar el objeto a tu cuerpo. Y entonces partes tu cuerpo y partes el objeto. Entonces ya se construye un personaje, ¿no? Hay tantas posibilidades, yo creo que hay muchísimas más por descubrir. Entonces, siempre que mantengamos como la curiosidad y el entusiasmo, creo que podemos trabajar el objeto, que es la base del juego, la curiosidad, el entusiasmo, la metáfora, las emociones, aunar todo eso para trabajar el objeto y animarlo, ¿no? Dar pie a que el espectador pueda completar o resignificar también en función de sus experiencias lo que está viendo. No lo dar totalmente masticado, y el objeto da esa oportunidad, pero increíblemente, porque no es tanto un títere realista, sino que evoca sensaciones, sentimientos, personajes, y el espectador termina de completar en base a sus experiencias, ¿no? Y creo que eso es bien importante, que se haga un tú con tú. Fíjate que hay un factor bien interesante ahí que menciona Luisa, que es el que el espectador termine de darle el significado al objeto, y creo que en general en el arte eso es lo que el arte te permite como tal, ¿no? No hay que empezar a crear espectadores críticos, y es a partir de eso, creo, ¿no? En el sentido de la manipulación del objeto, creo que eso es justamente lo que me enamora a mí, ¿no? Que primero la materia como tal, ¿no? Yo, al venir de generar bastante cuestión plástica con el papel, con la pintura, con arcilla, con diferentes materiales, el ver que la estética orgánica y natural de los objetos es la esencia de los mismos, pues eso a mí me enamora, ¿no? Y después de que nos damos cuenta, bueno, me doy cuenta de que la naturalidad del objeto es esa, y después de que le podemos dar una animación, le podemos dar alma, le podemos dar vida a partir de las manos, de los pies, de la cabeza, de lo que sea, es bastante interesante. A mí eso fue lo que me empezó a enamorar de trabajar con los objetos, con los títeres de objetos, ¿no? Podríamos decir que son títeres, pero en realidad son ellos mismos, son objetos mismos. Nosotros solamente lo que hacemos es implementarle un poco de vida, ¿no? Porque un títere, como bien pudiste ver ahí en el estudio, pues hay títeres que nosotros los construimos desde cero, ¿no? Que hacemos los pies, las manos, que lo hacemos lo más figurativo posible para que ya después pueda tener una identidad, ¿no? Pero no, el objeto es el objeto desde el principio, y yo como plástico no puedo deconstruir eso, romper con eso, y al contrario, el reto es darle vida a ese objeto con lo que ya es, ¿no? Y entonces se convierte en esto que menciona Luisa, ¿no? Que es el resignificar el objeto. El objeto tiene una utilidad, ¿no? El objeto es para tomar café y es una taza, ¿no? Y entonces, cuando encontramos la incongruencia del objeto, es cuando lo podemos animar. Cuando decimos, pues es que la taza se convirtió en Benito, se convirtió en un señor que tiene una identidad, que tiene una historia de vida, pues ahí es donde rompemos, y ahí es donde fácilmente podemos nosotros hablar de una manipulación de los objetos, ¿no? Y bueno, pues definitivamente el tema de la música entra como en cualquier obra de teatro, ¿no? Creo yo que como bien dice Luisa, nunca dejamos de aprender, ¿no? Y nosotros hemos aprendido que el teatro es tan amable que nos permite incorporar lo que verdaderamente somos, ¿no? Y yo soy, una parte de mí es música, entonces incorporamos la música porque también Luisa tiene una parte de música, ¿no? Luisa canta y no lo sabía, por ejemplo, ¿no? Entonces ya nosotros en el juego, en la experimentación, pues Luisa empieza a cantar, y le digo, pues sí, así como tú me dices, súbete en el escenario, yo te digo, pues ponte a cantar, ¿no? Porque pues lo hace bastante bien, ¿no? Y entonces encontramos ese complemento, y ese complemento nos hace
bueno, el complemento de que Luisa canta, yo toco, y que el teatro nos permite subir eso al escenario, pues ya está, ¿no? O sea, se convierte como en la fórmula que nosotros utilizamos y nos agarramos de ella para hacer nuestros trabajos, ¿no? En los dos espectáculos que tenemos, que es Cuentos y Café con Pan y Magdalena, pues metemos música, ¿no? Y pues sí, como también repito lo que dice Luisa, ¿no? No dejamos de aprender. Yo no soy músico de profesión, entonces todo el tiempo el hacerlo con tanto cariño esto, todo el tiempo me está pidiendo estarme formando, estar estudiando, y en el tema de la música así es, ¿no? Y por eso es que nosotros logramos como incorporar todo lo que somos, un cachito de lo que somos a los espectáculos, ¿no? Y la música está ahí explícita, ¿no? Porque pues todos de alguna manera tenemos nuestro soundtrack de la vida, ¿no? Vamos por la calle caminando y una canción nos recuerda, ¿no? La música está incorporada en todos nosotros, ¿no? Algunos la expresamos haciéndola y algunos la expresamos, la introyectamos escuchándola, ¿no? Bien, ya hablando propiamente de los títeres, mi pregunta es, ¿ustedes fabrican sus propios títeres para la compañía, la escenografía, la utilería, o cómo es el proceso que ustedes manejan en Mondomeraki? Bueno, pues sí, nosotros fabricamos nuestros títeres, también la escenografía y sí, las hacemos nosotros. Porque creemos que al final también los títeres nos van dando pauta para construir la historia, por ejemplo, ¿no? O para saber cómo se va a formar la escena, ¿no? Y además de que nos gusta bastante. Yo soy como más el encargado de la construcción y todo eso, pero también Luisa mete mucho como su mano en el aspecto de cómo va a ser, de qué colores, o sea, también hace una aportación bastante importante, porque ella mientras nosotros estamos construyendo, va viendo a un futuro, ¿no? Va viendo cómo se va a manipular. Ella es la que tiene más experiencia en la manipulación, entonces ella me dice, pues mira, necesitamos un palito aquí y así, ¿no? Entonces, pues sí, yo aplico técnicas que voy aprendiendo y que voy introyectando a las necesidades de los títeres que estamos haciendo, ¿no? En Magdalena utilizamos un títere que es una calavera que es construida con un alma de listón y bueno, este títere es construido con el alma de listón y con una técnica de enredar lana que se llama felting. Y bueno, pues es una técnica que yo aprendí ahí con un curso de doméstica que estaba viendo Luisa. Luisa dice, yo quiero aprender a hacer felting, y ahí la veo, ¿no? Y le digo, a ver, enséñame, y ya. O sea, nada más me enseñó así cómo se hace, y en mi primer ejercicio pues salió un títere, ¿no? Salió una calavera. Y bueno, pues me pareció bastante interesante porque no he visto títeres con esta técnica, ¿no? No he visto títeres que tengan esta textura de lana, o sea que es como, sí, lana enredada, ¿no? Yo en ese ejercicio hice una flor. O sea, me chuté todo el curso de doméstica. De una flor o algo así. Pero él ya dijo, no, pues que ya que hice un cráneo voy a hacer tal cosa. Entonces juntó lo del alma que habla de listón, fue de otro taller con otra maestra de titiritera, con Liz Martel. Con Liz Martel, así es. Y de ahí juntó como esas dos técnicas y armó el títere así tal cual, ¿no? Entonces, pues sí, lo interesante, sí podríamos llegar a encargar, yo digo que no hay ningún problema en decir vamos a encargar a tal especialista, tal títere, pero de momento está siendo bonita la exploración. Incluso muchas veces me has dicho, quisiera aprender a trabajar como la talla de madera, ¿no? O sea, sí, es como un poco tomarlo con respeto, ¿no? Porque toda la plástica se toma así, ¿no? Porque pues luego uno no conoce los materiales o pueden ocurrir accidentes, ya en la obra pueden llegar a ocurrir accidentes, ¿no? Y bueno, pues el mundo de los títeres es tan vasto que también igual permite mucho incorporar la plástica, ¿no? Y la escenografía pues también, o sea, la verdad es que no somos como mucho de gran conocimiento, pero nos inventamos en base a las necesidades que va requiriendo la historia, ¿no? Por ejemplo, hay como, a mí me gusta mucho la magia, ¿no?
Y bueno, pues no quiero revelar los trucos de magia, pero hay truquitos ahí que nos hacemos de la escenografía para llegar a hacer como que desaparezca un títere o cosas así, ¿no? Pero es sobre la marcha, ¿no? O sea, uno va construyendo y vas viendo como... Ahí tiene que ver más ya como la improvisación en la creatividad para poder construir mecanismos que les llaman en la escenografía, ¿no? Yo creo que todo el bagaje que trae Adolfo pues de Bellas Artes, de la plástica, de la cartonería, los alebrijes y todo eso al final se puede llevar muy bien a escena, ¿no? Se sirve mucho para poder crear los personajes, pues ya tiene una teoría del color, todo un montón de cosas, pero luego el hecho de que también los has manipulado es lo que también te hace luego ser práctico en el sentido de, está muy bonito, pero es que es verdad que con la luz blanca se va a matar mucho el color y entonces, o sea, ya la práctica te hace también como todo ese tema de mecanismos, ¿no? Sí. Y decías, en función del espectáculo y yo digo también de las necesidades, porque luego está que tenemos que viajar en avión y que solo pueden ir 20 kilos por maleta o 23 y tiene que ser todo súper plegable, ¿no? Entonces esa idea también de pensarlo todo como en pequeño, transportable, plegable y así. Y todo esto también ayuda a resumir justo como lo sencillo, ¿no? O sea, hay que... cuando uno ve las obras de teatro que hacemos, pareciera que es muy sencillo, pero justamente ahí es donde radica la dificultad, en hacerlo ver sencillo. Sí creemos que no necesitamos una gran producción para hacer una gran obra, porque queremos apostarle más al contenido que a la producción. Entonces, pero también creemos en que la producción tiene que ser como de mucha calidad, ¿no? Tiene que ser muy de su familia, muy de mucha calidad, muy bien plantada. A mí en lo particular, el espectáculo de Frida me encanta porque su paleta de colores es muy neutral, ¿no? Y entonces eso a nosotros en la producción nos permitió generar mundos que pues no imaginábamos generar con tan pocas cosas, ¿no? Bueno, hace algunos meses se fueron a España al Festival FETEN 2020, representando a México. ¿Cómo fue su experiencia y qué propuestas novedosas pudieron apreciar en este festival ahí en España? Ver el festival nos nutrió bastante porque pues tuvimos la oportunidad de ver algunos espectáculos de lo que se está haciendo en Europa con el tema del teatro para niños y bueno, pues creo que hay una noción totalmente diferente de lo que es el teatro para niños, ¿no? Hay propuestas muy innovadoras, ¿no? Pues hay de todo, ¿no? Pero sí creemos que nos abrió mucho la expectativa. El mismo festival, a mí en lo personal, el mismo festival, la estructura del festival me abrió mucho como la perspectiva de lo que se puede llegar a lograr hacer desde un mercado de teatro para niños, ¿no? Y bueno, pues en espectáculos pues hay cosas interesantes, no tanto con teatro de objetos, bueno, yo no vi como tanto de teatro de objetos, pero sí hay como mucha calidad, la verdad. Sí, FETEN es un referente tremendo. De alguna manera yo quiero mucho ese festival porque mucha de la formación que tengo es a partir de año con año, cuando vivía en Asturias, estar yendo a ver a esa feria teatro. Entonces empiezan a llegar cosas muy novedosas porque la característica de la feria como tal es que los programadores van a ver una selección de lo que se ha estrenado en el año y para comprar el espectáculo para el año siguiente o el otro, ¿no? Es un mercado de alguna manera. Entonces hemos visto cosas de calle increíbles, no hemos visto todo lo que quisiéramos porque también teníamos que trabajar, ¿no? Y porque se llenan las funciones y a veces quedas atrás o a veces no puedes ver, ¿no? Se da prioridad a los programadores que contratan. Pero lo que hemos visto siempre, siempre FETEN es un referente. Entonces, para mí fue algo muy emotivo incluso porque después de 13 años y que nos dieran un premio en FETEN y toda la cosa,
que pasen 13 años para volverte a presentar, pero con esta tranquilidad de decir, vamos con el espectáculo que queremos presentar en FETEN realmente, ¿no? Vamos con algo en lo que creemos que es honesto, que tiene calidad. Y fue muy lindo, bueno, a Adolfo lo reconocían fácilmente, y entonces estábamos esperando a ver otros espectáculos y decían, mira, son los de la Frida, ¿no? Y eso era tan bonito, y realmente allí nos mueve Belén Álvarez, una distribuidora, y teníamos mucho trabajo. De hecho, en mayo teníamos que haber ido a trabajar a varios festivales a España, en noviembre teníamos varios festivales en España, y pues por el tema de pandemia pues todo se ha cancelado, ¿no? Pensamos que en mayo del año próximo podamos regresar, entonces a nosotros FETEN nos abrió la puerta así de una manera increíble a poder trabajar pues también en España, ¿no? Que finalmente es mi país y que también me gusta ir a mostrar algo, un trabajo hecho como desde México con un equipo creativo mexicano, bueno, menos yo, pero mostrar, de alguna manera llevar un pedacito de la cultura de aquí a allí, ¿no? Y que fuera tan bien recibido fue algo maravilloso, porque pues sí, compañeros titiriteros, pero también el público y también la prensa, los programadores o profesionales que contratan. Eso fue muy agradable, porque a FETEN sí te la vas a jugar. O te va bien, o te va mal, o pasa indiferente y nadie habla del trabajo, ¿no? Hay un ambiente bastante, como no sé, o sea, es un festival donde mucha gente va a apostarlo todo, ¿no? O a perderlo. Se hablaba de que, o sea, si los espectáculos que verdaderamente tenían como bastante potencial iban a trabajar todo el año y pues iban a rolar por pues gran parte de España, ¿no? Durante todo el año. Entonces, pues creo que Frida fue uno de esos espectáculos que durante las comidas entre los programadores, los directores del festival se hablaba, ¿no? Entonces, a mí me daba mucho gusto, pero me daba gusto porque yo en lo personal no alcanzaba a dimensionar la magnitud del festival, ¿no? Entonces yo iba así como, bueno, pues vamos a dar función, pues ahí vamos, ya, ¿no? Pero, o sea, de repente darme cuenta de que yo estaba dándole función a Alfredo Mantovani, que pues él ha escrito libros así de teatro bastante, que ya están casi en todo el mundo, y pues yo ahí dando la función y sin saber quién era ese viejito, ¿no? Y el señor que al final se nos acerca y nos dice, oye, no, pues es que es un espectáculo bastante redondo, bastante conmovedor, y que las personas nos reconocieran por el trabajo, no porque es el mexicano o yo qué sé, ¿no? Entonces, creo que FETEN nos abrió, primero nos plantó y nos dio mucha seguridad con el espectáculo, ¿no? O sea, lo consolidamos. Si en algún punto nosotros llegamos a tener inseguridad de lo que era Magdalena, pues no, ahora con FETEN, pues creemos que FETEN nos dijo, Frida, Magdalena, la otra Frida, está para cualquier escenario, ¿no? Entonces, pues sí nos abrió. Cuando dices que nos lo jugamos todo, o sea, que hay gente que se lo juega todo, lo apuesta todo, sí es cierto, porque antes de ir, pues solicitamos diferentes apoyos y ninguno se nos dio, ¿no? Entonces, pues hicimos una rifa de un títere que hizo Adolfo, hicimos una función para recaudar fondos, pusimos parte de nuestros ahorros, todo para sacar esos billetes de avión, porque era importante. Después de recibir una invitación así para ir, pues no queríamos decir que no, ¿no? Entonces con eso y con algo que te pagaban ellos del caché fue con lo que conseguimos como juntar para poder ir, ¿no? Entonces sí fue una apuesta pues importante. Y yo espero que el fruto de ver, en cuanto a la pregunta, lo que dices de qué nos ha aportado, de ver otras compañías, creo que ese fruto lo vamos a ir recibiendo a partir de ir a otros festivales que han surgido después de FETEN. Si hubiéramos ido a Mallorca en mayo, habríamos visto también compañías increíbles, ¿no? Y en ya festivales más relajados,
tienes más oportunidad de ver y apreciar el trabajo. Yo he visto el programa y decía, ¿por qué no pude ver ¿no? Un trabajo que hablaba sobre los abuelos con unos frascos de conservas y tenía fotos adentro. Solo por la imagen yo decía, esto de estar maravilloso del patio teatro o de otros compañeros, ¿no? Entonces yo creo que ese fruto de aprendizaje va a ser, pues ya que consigamos poder ir a otros festivales, podernos enriquecer más de lo que se ve, porque allí no da tanto tiempo. Hay un elemento con respecto al público bastante fuerte, ¿no? Porque creo que nosotros hacemos un espectáculo de Frida con objetos que es muy poco común aquí en México y que, o sea, nos ha tocado de todo, ¿no? Que muchas personas dicen es fabuloso, lo entendí, me pareció estéticamente bello y todas esas cosas, y también nos ha tocado personas que dicen no lo entendí muy bien, ¿no? O sea, no entiendo como mucho esta parte de poner un vaso con agua y ponerle tinta y como que el acto, ¿no? Entonces, en FETEN, pues las personas van justamente a ver lo innovador, ¿no? Y entonces van ya predispuestas, y yo creo que en España en general o en Europa, no sé, ya van como con otra visión de apertura para el teatro, ¿no? Y los niños mismos, ¿no? Los niños mismos van ya pensando en que van a ver cosas innovadoras, ¿no? Ya no van a ver al clásico títere bocón que sale y hace reír, ¿no? Sino que ya van a ver desde títeres diferentes y contenidos totalmente diferentes de los que no se habla, ¿no? Temas de muerte, temas de bullying, temas de sexualidad, temas que por lo regular no se hablan, ¿no? Y entonces, a mí en lo personal eso creo que me abrió el panorama, y ahora ya puedo decir, pues sí, pues no soy el único loco que está haciendo estas cosas, ¿no? O sea, no somos los únicos que estamos en ese canal, ¿no? Porque hay en otros lados del mundo están haciendo cosas bastante similares, ¿no? Bueno, ya han platicado un poquito de Magdalena la otra Frida, y también tienen una obra que se llama Cuentos y Café con Pan. ¿Cómo surgen estas ideas o estos proyectos? Pues yo creo que vamos a comenzar contándote un poco sobre el Café con Pan, porque fue el primer proyecto que hicimos juntos, que surgió más que como una labor de ensayos y de escritura, y así fue como decía Adolfo antes, como más un juego, más a partir de probar y de hacer funciones y experimentar. Y ese es nuestro espectáculo todoterreno, al que le tenemos mucho cariño, porque puede funcionar desde un pueblito recóndito de Zacatecas o de Aguascalientes, donde casi no va teatro, a una escuelita, ¿no? O de repente alguna colonia, espacios muy diversos, ha funcionado en espacios muy diversos. Y en ese espectáculo son 4 cuentos contados y cantados también en algún momento con son jarocho, ¿no? Con los elementos desde la música al zapateado, la percusión. Pues sí, ese es un espectáculo adaptado, porque son cuentos, algunos están basados en canciones populares, otros en cuentos, pero tanto la música, que se ha encargado Adolfo de adaptar, como los cuentos son pues sí, adaptaciones, ¿no? Digamos que no es una creación original. Lo original está en la manera en que lo ejecutamos, en que lo contamos, ¿no? Después de estar trabajando como 2 años girando con ese espectáculo, pues ya surge la necesidad de crear algo propio y que tenga un sello más propio también. Y sobre todo que nazca de una voz de qué queremos contar, ¿no? Que sí que ambos teníamos una necesidad de decir cosas, no nada más a los niños, sino también a los padres, ¿no? Y de decirlo y de hablar de cosas que por lo regular no se hablan, ¿no? Uh-huh. Hemos visto algunos espectáculos, o hemos visto la tele, o hemos visto todo, o sea, como contenido de niños en libros, tele, teatro, lo que sea, que por lo regular como que siento que subestiman el pensamiento de los niños, ¿no? Y entonces nosotros decidimos, o nos dimos cuenta a través de Cuentos y Café con Pan, que teníamos una herramienta bastante amable para los niños para expresar lo que nosotros pensamos con respecto a cómo se está formando la infancia, ¿no?
Y bueno, pues eso fue una de las cosas que también empatamos y coincidimos, y eso fue como parte del motor que nos llevó a construir el Cuentos y Café con Pan, ¿no? Es por eso que los cuentos pues fueron seleccionados con ese afán, ¿no? de dar un doble discurso, padres e hijos, y con temas que son como un poco hablados, ¿no? Sí. Con Frida o con Magdalena ya surgió como la necesidad que comentaba antes de hacerlo, pero a través de la voz propia, ¿no? Porque adaptando estás limitado un poco a las historias que eliges, pero cuando ya tienes la capacidad de escribirlo, de crearlo desde cero, te da mucha libertad, que va desde lo que cuentas hasta cómo lo cuentas, hasta la plástica, la estética, todo, ¿no? Y cuando pensamos en el personaje de Frida, algo que tuvimos claro desde el principio fue huir de la estética fridiana, no sé si se diga así. Como de la mercadotecnia de Frida, era ¿no? un tentador, la gente nos veía, pues tú de Diego y tú de Frida, ¿no? Uno grande, otro chico, ¿no? Y la estética, o sea, ¿quién no sueña con estar vestida así, llena de flores y huipil y toda la cosa? Pero no, decidimos irnos a la esencia, y por lo pronto algo que lo marcó mucho fue hablar solamente sobre la infancia de Frida, porque no hay tantos datos, y eso te permite, a partir del estudio de ella ya de adulta o de su biografía, poder inventarte también cierta infancia, ¿no? Aparte de los datos que ya tenemos. Y eso nos permitió, creo que el huir como tanto del mito y llevarlo más a la persona, a la niña, a sus problemas con su enfermedad, a la resiliencia que generó, al apoyo de su papá sobre todo, ¿no? Nos llevó a que fuera una historia como más universal, que incluso gente que le tiene un poco de tirria a Frida y que dice, yo ya no quería venir porque pensé que iban a hablar de Diego y del accidente y de no sé qué. Yo era uno de esos. Ajá, él era uno de esos, ¿no? Bueno, pero soy en el momento que hablas de una niña que tiene una enfermedad tan seria como la polio y genera esa resiliencia, pues cómo no te sentir identificado, ¿no? Y creo que esa capacidad de poderlo escribir nosotros fue lo que nos llevó a hacer la historia paralela, que es autobiográfica, que es tu historia y mi historia en la infancia en relación a la educación, ¿no? Pues a un aspecto muy particular que es el arte en la educación, ¿no? O sea, creo que también hay un factor ahí pues sí, ¿te acuerdas que no, o sea, nosotros no pensábamos en una Frida, sino pensábamos en una Micaela, que era otro espectáculo, ¿no? Que es muy parecido, ¿no? Pero fue a raíz pues sí, como de un encarguito, ¿no? Como de que nos invitaron a trabajar algo de Frida, y que al final no se dio, ¿no? Pero a raíz de eso nosotros dijimos, sí, vamos a agarrarnos de esto, que ya empezamos a trabajar, y vamos a construir algo, ¿no? Definitivamente siempre fue como que esa negación a la mercadotecnia de Frida, o a la imagen de Frida, que desde mi punto de vista puede llegar hasta ser muy prostituida ya. Esa negación fue la que nos llevó a crear un espectáculo negado a esa estética fridiana, como dice Luisa, ¿no? Y sí, o sea, escribirlo, construirlo, literalmente construir la escenografía, los títeres y todo eso, nos permitió muchísimo, ¿no? Muchísimo en temas de que nos acomodamos nosotros a nuestras manos, nuestras caras, todo, ¿no? A nuestro pensar. Ya se escribía sabiendo pues digamos las cualidades, actitudes que tenía cada quien. Entonces Adolfo tenía mucha gana de dibujar en vivo, y por eso se creó justo una escena en la que está pintando con gises y se cuenta esa historia en vivo, ¿no? Porque ya sabíamos que él lo iba a hacer y que lo podía hacer. A lo mejor si yo no lo hubiera conocido y me pongo a escribir, no se me ocurre esa escena de dibujar en vivo, porque habitualmente no sé si los actores dibujan en vivo o no. Entonces fue esta capacidad de también poder agarrarnos de lo que sabemos hacer y lo que nos gusta hacer para también meterlo en la escena, como el zapateado, ¿no? Hay como una reta, un duelo,
de zapateado con pandero, pero porque pues, ahí medio le zapateo y él toca, entonces pues era decir, pues podemos hacer eso y aprovechar y potencializar como las cualidades, lo que sabemos hacer, ¿no? Entonces escribir te da mucha libertad para poder decir lo que quieres y cómo lo quieres y que llegue de una manera mucho más directa porque estás utilizando, pues sí, porque lo quieres contar con toda tu alma, ¿no? Es lo que quieres. Bueno, Luisa y Adolfo y Luisa, ¿qué adversidades se enfrentaron con esta contingencia? Y al mismo tiempo que otras propuestas surgieron. Pues adversidades, yo creo que son adversidades que compartimos todos, ¿no? Todos los que nos dedicamos al arte y a la cultura nos enfrentamos a la misma, que es el detener todo nuestro trabajo, ¿no? De alguna manera nosotros dependemos totalmente del trabajo con el público y del trabajo de que nos vean en vivo, ¿no? Entonces, pues al no tener eso, ¿no? Se pierde mucho como la esencia de lo que nosotros hacemos, ¿no? Y definitivamente fue un parón económico así tajante, ¿no? Que la mayoría de las personas que nos dedicamos a esto no teníamos en mente, ¿no? Pues sí, desafortunadamente pues tuvimos que hacernos de nuestros ahorros para poder sobrevivir en esta contingencia. Tuvimos que incorporarnos a otro tipo de mercado, como por ejemplo hacer de comer para poder tener una fuente de ingreso. Pero bueno, pues creo que esta historia no es ajena para muchos de los que nos dedicamos a esto, ¿no? Bueno, la adversidad económica creo que fue la más tremenda. Afortunadamente cuando uno de nosotros se bajonea, yo creo que como por este efecto de equilibrar, el otro como que va con todo, ¿no? Y ya que uno está bien, el otro a lo mejor le da el bajón y hemos estado equilibrándonos de esa manera y al principio tratando de hacer todas esas cosas que hacía tanto tiempo no podíamos hacer, ¿no? Adolfo, por ejemplo, empezaste a pintar mucho más en la pandemia. Al tener más tiempo, yo escribí otra obra de teatro. Generalmente tardo años en volver a escribir otra obra y Frida estaba muy reciente. Sin embargo, sí pude escribir una historia sobre el sismo para niños, sobre una niña que queda encerrada junto con su abuela, porque he tenido ese tiempo, ¿no? de darle continuidad y de poder escribir a diario. Hemos presentado muchas convocatorias y entre los hallazgos, yo creo que una de ellas fue el empezar a grabar en vídeo, por un lado, historias que teníamos, como del café con pan, para poderlas ofertar, o que pudieran ser en un lenguaje más de vídeo, o de cine, o de televisión. Y por otro lado, crear historias cortas de experimentación con objetos, porque algo que a mí me pesa mucho, aparte, no tanto lo económico, sino también el hecho de decir, no tenemos el público, nuestra profesión nos apasiona, pero no la podemos ejercer. Entonces esta cosa de decir, vamos a crear con objetos, y fue cuando elegimos objetos muy de la pandemia, como por ejemplo el papel higiénico, ¿no? O objetos como el jabón, que era tanto que se insistía, y a partir de eso creamos 3 cortometrajes de 5 minutos, que fueron becados por el programa Contigo en la Distancia, pero eso nos mantuvo ocupados y activos durante bastante tiempo. Entonces eso nos mantuvo activos y como que de alguna manera no nos permitió caer tanto. Ahora que se está alargando mucho, ay, ya es imperativo. Yo digo, ya escribí, ya investigamos, ¿no? Ya es hora como de pasar a otra cosa, de salir, de intentar hacer más cosas. Pero bueno, hay que sacar todo lo bueno y lo malo. Y lo de la cocina pues fue algo que nos inventamos, cocinar los fines de semana, pero pues también es una manera de crear de alguna manera, ¿no? Hemos hecho cocina como muy imaginativa, utilizando semillas, utilizando colores, o sea, aplicando todo esto del color y de la creatividad también a la cocina, ¿no? Pero bueno, ya fue una etapa que pasó, yo creo, porque ya han abierto restaurantes. Entonces obliga a reinventarte, obliga a escucharte un montón, qué te está pasando, ¿no? Y a reflexionar y sí, a reinventarse. Creo que a todos nos ha pasado eso. Pues estoy reinventando esta forma de hacer
plástica, ¿no? Que es la que se está utilizando hoy en día, que utilizó programas como para digitalizar pinturas y cosas así, ¿no? Y bueno, pues en el tema del teatro, pues sí, también como tener un poco de sensibilidad a la hora de grabar y de hacer estos cuentos de los que habla Luisa, ¿no? Que sí queremos seguir ofreciendo cosas como bastante de calidad y entonces pues nos preocupamos que con el microfonito, que con las 2 tomas, ¿no? De 2 cámaras y así. Entonces al final Agua de Chile nos patrocinó también un video y pues decimos, bueno, pues es que nos sabe mal pues nada más sentarnos ahí, contar cuentos y ya está, ¿no? Sino que mejor si las personas están interesadas en nuestro trabajo y están pagando por eso, pues yo creo que lo mejor es pues darles algo bueno, ¿no? Y pues sí, nos preocupamos un poquito más por eso y ahí fue donde yo entré. Yo no sé si yo me hubiera negado a esa parte de meterme a editar, a la parte digital, pues yo creo que sí nos hubiéramos estado un poquito más bajos, ¿no? Uh-huh. Bueno, Luisa y Adolfo, ¿nos podrían compartir sus redes, por favor? ¿En dónde la gente puede seguir su trabajo? ¿Dónde puede ponerse en contacto con ustedes? Bueno, pues nosotros tenemos página de Facebook, de Instagram y YouTube, y en cualquiera de ellas nos pueden encontrar como Mondomeraki Compañía. Compañía con N, porque no deja poner ñ. Luisa y Adolfo, vamos a hacer un pequeño jueguito. Les voy a pedir que por favor cierren sus ojos y voy a decirles 5 cosas para que me digan si son ustedes o es el otro algo que voy a decirles, ¿no? Entonces, por favor, cierren sus ojitos. Ahí va la primera. Si creen que son ustedes, levantan la mano. Si creen que es el otro, lo señalan nada más. ¿Quién cree que es él o la más impaciente? Número 2. ¿Quién creen que es él o la más desorganizada o desorganizado? ¿Quién creen que es el más o la más exigente? ¿Quién creen que es el más o la más puntual? ¿Quién creen que es el más o la más obsesiva? Obsesivo. ¿No se van a decir ninguno? Ok. Bueno, ya hasta me tocó el café y el pan, pero del cuento, nada. ¿Cómo que no sé? Vamos a ver ahora. Échatelo, ya. Vamos a echarle, Berlín. Vamos a echarle a la rola. Ah, va. Está bien bueno el café, por cierto. María y Benito vivían tranquilos vivían Benito y María. María cosía, lavaba, planchaba, tendía la ropa y también cocinaba. María cosía, lavaba, planchaba, tendía la ropa y también cocinaba. ¿Y Benito? ¿Y qué hacía Benito? Ah, bueno, pues Benito hacía eso. Benito, ¿eso qué? Pues Benito, pues eso que le gusta hacer Benito. Ah, ya. Benito, ¿pero qué le gusta hacer a Benito? Te voy a dar una pista. Venga. Benito. Ah, ya. Benito dormía, cantaba, soñaba. Aparte de eso, él no hacía nada. Benito dormía, cantaba y soñaba. Y aparte de eso, él no hacía nada. Pero una mañana, al despertar, Benito, con solo un ojo abierto, se puso
María, aún no has hecho el pan. Tengo tanta hambre que me dan calambres. ¿Y cómo iba a tener hambre Benito si ya era la 1 de la tarde? María miró a la alacena y dijo: ¿y cómo hago el pan si no tengo harina? Benito, bonito, ve a moler 1 kilo. Ay, ya molé 1 kilo de harina, ahora tengo que ir a moler 1 kilo de harina. Ya está. He molido el trigo, ya tienes la harina. María, María, vete a hacer el pan. Muero de ganas de desayunar. En ese momento, María había barrido, había trapeado, había quitado todas las telarañas del techo y hasta había sacado a pasear a las arañas y... ¡que sí! Miró de nuevo a la alacena y dijo: ¿y cómo hago el pan si no tengo agua? Benito, bonito, querido, chiquito, ve por agua al río. A por agua al río, a por agua al río. He molido el trigo, ya tienes la harina, he ido hasta el río, ya tienes el agua. María, María, vete a hacer el pan. Me muero de hambre y quiero comer ya. En ese momento, María había quitado los huevos a las... ¿Vacas qué? ¿Vacas? Uy, no. Los huevos a las gallinas, a las gallinas. Ah, gallinas. Había ordeñado ¿Las gallinas? No, vacas. Ah. Y ella solita había arreglado el motor del tractor. Que sí, como un curso de esos por internet que se hacen que son muy buenos. Miró de nuevo a la alacena y dijo: ¿y cómo hago el pan si no hay levadura? Benito, querido, bonito, chiquito, majito, ve por un pedacito. ¡Ay, ahora un pedacito! Benito. Uy, otra vez. Ya se tragó el Benito. Oigan, ¿me ayudan a contarle, a gritarle Benito a la cuenta de 3? 1, 2, 3. ¡Benito! Otra vez. 1, 2, 3. ¡Benito! La última, siempre a la tercera despierta. 1, 2, 3. ¡Benito! ¡Uy, qué bárbaro, Benito! Los niños, la gente, Peregrino. Tranquilo, si no me acertaba ni a vestir. ¡Uy, qué bárbaro! Échele, joven. He molido el trigo, ya tienes la harina, he ido hasta el río, ya tienes el agua, también levadura para fermentar. María, María, vete a hacer el pan, me muero de ganas de merendar. En ese momento, María había hecho de todo, había hecho hasta magia. ¿Magia? Sí, magia. Había hecho desaparecer la canela. ¿Qué? La rajita de canela de los calzones de Benito. Eso no es hacer magia. Eso sí es hacer magia, créame, es hacer magia potagia. Ya ¡Ay, qué barbaridad! miró de nuevo a la alacena y dijo: ¿y cómo hago el pan si no tengo sal?
Benito, querido, bonito, chiquito, flaquito, bajito, lactosito. ¿Y tú? Ve por sal al mar. A por sal al mar. Ay, ay, ay. ¿Alguien se llama Benito por ahí? No, ¿verdad? Y en la otra tampoco. ¿Alguien tiene sal que me eche un poquillo de sal? Bueno, a ver. El mole contigo, ya tienes la harina, el higo hasta el río, ya tienes el agua, el de vacuna para fermentar. El mar he venido cargado de sal. María, María, vete a hacer el pan. Me muero de hambre, ya quiero cenar. En ese momento, María miró de nuevo a la alacena Y dijo... Uy, ¿podría hacer el pan? Pues tengo la harina, el agua, también la sal. Y la levadura para fermentar, para fermentar, para fermentar. ¡Ya, Benito, ya! Pero ¿sabes qué? Que estoy rendida, así que ay, voy a descansar. Y desde aquel día... Benito, ¿vienes o qué? Ay, sí, espérame, a mi cachito. Benito y María, trabajo y descanso siempre, en compañía. Y fueron felices. Y fueron felices. Mira, Luisa, aquí está la felicidad. ¿Sí? ¿Sí? Y fueron felices. No, más. ¿Más? Más felices fueron todavía. Bueno, fueron más felices. Uy, no. Más. ¿Tanto? Sí. Bueno, fueron más felices. Yo también. Son gemelos. Y todos sus hijitos fueron igualitos a Benito. Aunque no lo crean, porque de tanto amor, uy, con el tiempo llegó el pilón. María y Benito vivieron felices, felices vivieron María y Benito. María cosía, lavaba, planchaba, dormía, cantaba y también descansaba. María cosía, lavaba, planchaba, dormía, cantaba y también descansaba. ¿Y Benito? Sí, me la sé. Benito dormía, cantaba, soñaba, limpiaba, trapeaba y también cocinaba. Benito dormía, cantaba, soñaba, limpiaba, trapeaba y también cocinaba. Desde aquel día, Benito y María, trabajo y descanso siempre en compañía. Y ahora Adolfo y Luisa nos presentarán algunos de sus objetos más significativos desde su cocina. Bueno, primero es este que se ve en chiquitín, aquí, porque ya no tengo los libros grandes. Esto es Orejas de Mariposa, que es el cuento que escribí. Suena a promo, pero no es promo, sino que realmente sí fue algo muy importante, como un parteaguas pues en mi proceso, ¿no? Entonces algo que me gusta mucho de este objeto es que lo tengo, pero a su vez está en muchos hogares, en muchos países, en muchos lugares, ¿no? Entonces es como esta posibilidad de que algo tan personal y tan íntimo, una historia tan personal, tenga alas y pueda ir a muchos lugares, ¿no? Entonces creo que Mara, que es el personaje de Frida, de Orejas de Mariposa, y que muchos dicen que se parece a mí, por lo despeinada y por la narizota y así, pues sí me ha acompañado desde hace 10 o 12 años, desde hace 12 años, pues allá donde voy. Por eso este libro es como muy, muy importante para mí. Y el único. Pues yo traje mi jarana, que es pues el instrumento que aprendí a tocar, ¿no? Yo desde muy morrito siempre he querido aprender a tocar un instrumento. Intenté la guitarra, el violín,
pero pues la jarana fue más amable conmigo y pues me metió al mundo de la música, ¿no? Y bueno, pues además de que con la música jarocha fue que conocí a Luisa y que pues encontramos como un camino ahí de trabajo y de vida juntos, ¿no? Entonces, pues por eso la música y lo que representa la jarana en mi vida creo que es muy importante. Y no nos pusimos de acuerdo, pero el segundo mío es un instrumento. Tengo que decir que yo no, a pesar de trabajar con objetos, no tengo tantas cosas, no tengo tantos objetos. Y más que de España vine, en aquel momento permitían 2 maletas, ahora es una las que permiten, ¿no? Entonces sí me fui haciendo de objetos aquí, pero pocos son los que tengo de España, que me haya podido traer, y que algunos que he dejado son muy, muy significativos, pero por eso mismo no los estoy trasladando, ¿no? Pero este pandero es un pandero celta. Está aquí no porque me lo traje, sino porque cuando vinieron mis padres de viaje hace como un par de años con unos amigos, me lo regalaron, o sea, lo trajeron como algo, como un presente de allí de Asturias, ¿no? Y es muy de la tradición celta, entonces pues ha llegado de allí, de manos y corazones que quiero mucho, ¿no? Entonces por eso es como tan significativo para mí, aunque no lo sepa tocar también, que más o menos se tocaría como algo así, ¿no? Algo así, o también... ¿Quieres que te cuente un cuento? Yo un cuento no lo sé. ¿Quieres que te cuente un cuento? Yo un cuento no lo sé. Por la gusta que lo pide, yo un cuento contaré. Por la gusta que lo pide, yo un cuento contaré. Así sería un poco. Y la canción que he cantado justo es Canción en Bable. Pues sí, ese objeto podría ser. Bueno, pues el siguiente objeto que traje es un cuadro que hicimos, que es un cuadro que hice en colaboración con mi hijo en esta pandemia, ¿no? Fue en abril del 2020 y la intención de este cuadro es un poco tener presente siempre a mi hijo, ¿no? Y bueno, pues lo dibujé a él. Y es un cuadro que me pareció muy bueno ponerlo a un lado de mi cama, porque pues es un dibujo que hice yo y que posteriormente él concluyó, y pues estamos representando sus sueños, ¿no? Entonces, pues miren, es más o menos así. Espero que se vea bien. Y es él durmiendo. Y él dibujó representando sus sueños. Y bueno, pues en este caso pues es importante para mí porque pues él nos da una lección de que pues nunca hay que dejar de soñar. Y entonces plasmar la imagen de un niño soñando creo que es como pues el motor de vida de mucha gente, ¿no? ¡Uy! ¡Órale! Me quedé aquí, mijo, échame la mano que estoy en la cafetera atrapada. Ahí quédate, ahí quédate. Bueno, aquí. Ella es Frida. Hola, jóvenes. Ella ya está muerta, pero no lo sabe. Pero, pues es un títere que nosotros hicimos para la obra de Magdalena, la otra Frida. Y pues es con este títere con el que hemos explorado muchos otros terrenos, plásticamente, dramatúrgicamente, en otros países también. ¿O no, Frida? Sí, estoy viajada yo. Ay, híjole, que se me cae la mano. ¿Tienes algo que decir, Frida? No, joven, nada. Pregúntale a Luisita. Mija, ¿algo que decir aquí a la televisión? No, Frida. Yo ya dije mucho todo lo que tenía que decir. Así que nada, que sí que estamos muy contentos de tenerte con nosotros. Que no te preocupes que estás muerta, pero estás bien muerta. O sea, se te ve bien. Y tranqui, que ya pronto podrás ir a los teatros a dar función, ¿va? Órale. Adiós, jóvenes.
Muchas gracias. Esto fue Hasta la Cocina con Adolfo y Luisa de Mondomeraki.